Las calles de Chisinau arden con intensidad. El aire se carga de tensión, casi irrespirable, un presagio ominoso. Una nación entera, exhausta pero resiliente, se enfrenta a un punto de no retorno histórico, una encrucijada existencial que definirá su identidad y su futuro. Moldavia está en la cuerda floja, pendiendo de un hilo, en la víspera de una decisión monumental que marcará su destino para siempre. La capital, Chisinau, se ha transformado en el epicentro vibrante de un drama geopolítico que podría redefinir no solo las fronteras y alianzas de Moldavia, sino también el delicado equilibrio de poder y la arquitectura de seguridad de toda la región europea. El reloj avanza sin piedad y cada segundo cuenta. ¿Qué demonios pasa en Moldavia para que las calles de Chisinau estén de nuevo llenas de manifestantes, desafiando no solo el toque de queda no oficial, sino también la represión cada vez más brutal de un régimen que parece desesperado por aferrarse al poder? Es el eco poderoso de una revuelta popular genuina, gestándose en el corazón de un pueblo oprimido que ha dicho «basta», una expresión innegable de la voluntad colectiva que exige cambio y justicia. ¿O es, por el contrario, la señal inequívoca y escalofriante de una represión que se intensifica brutalmente, con un nivel de ferocidad y descaro sin precedentes, día tras día, minuto a minuto, ahogando cualquier voz disidente con una mano de hierro cada vez más visible? Odmetetes vi komentariak, iskakogo vigoroda, strani seichas smotrete. Este domingo, en un despliegue de determinación y valentía que ha conmocionado a observadores internacionales y locales, nuevas protestas masivas, sin precedentes por su ferocidad, su arraigo popular y la creciente organización meticulosa del pueblo moldavo, esperan llenar las principales arterias y plazas de Chisinau, transformando la capital en un mar de voces y banderas. Estas manifestaciones, cargadas de la desesperación acumulada por años de malas políticas y promesas incumplidas, pero también imbuidas de una esperanza férrea en un futuro mejor, están dirigidas directamente contra la presidenta Maya Sandu, una figura cada vez más polarizante, percibida por amplios sectores de la población, no solo como ineficaz, sino incluso como odiada, una marioneta de intereses externos que ha traicionado a su propia gente. El sábado pasado, en un acto que muchos calificaron de tiránico y desproporcionado, un campamento de protesta clave, estratégico por su visibilidad, su simbolismo como bastión de la resistencia y su ubicación táctica cerca de la estación de tren, organizado por el valiente y cada vez más popular Bloque Victoria, fue brutalmente desmantelado. Menos de una hora bastó para que las fuerzas policiales, actuando con una eficiencia alarmante y sin contemplaciones, borraran toda señal de disidencia, desocupando el espacio con una violencia silente y demoledora. Fue una operación rápida, despiadada, que demostró una represión severa, casi quirúrgica en su eficacia brutal y su precisión milimétrica, dejando claro el mensaje escalofriante e inequívoco del régimen. La disidencia no será tolerada bajo ninguna circunstancia. Será aplastada sin piedad y con total impunidad. La pregunta que flota en el aire es, ¿fue esta una demostración de fuerza desmedida y tiránica? ¿Un acto de intimidación diseñado para sembrar el terror y desmotivar futuras protestas? ¿O por el contrario, fue una señal clara e irrefutable de pánico por parte de un gobierno que se siente acorralado, que ve su fin cerca y que recurre a la fuerza bruta como último recurso ante la inminente pérdida de control? La oposición, especialmente la parte pro-Rusia, que representa una voz cada vez más fuerte en la sociedad moldava, se enfrenta a medidas extremadamente duras y sistemáticas. Hablamos de detención arbitraria de líderes políticos y activistas sociales, encarcelados bajo pretextos dudosos, la prohibición de partidos políticos enteros, aniquilando la pluralidad democrática, la censura descarada que ahoga cualquier voz crítica en los medios de comunicación, silenciando la verdad y manipulando la narrativa oficial. Todo esto se hace para silenciar la voz del pueblo,
para sofocar la verdad que clama desesperadamente en las calles, para evitar que la realidad de la situación degenere en una revuelta total. Las elecciones parlamentarias, fijadas para el inminente 28 de septiembre, se perfilan ahora no solo como una fecha electoral, sino como el punto de inflexión definitivo, el momento de la verdad que decidirá el destino de la nación, la última oportunidad democrática para revertir el rumbo. El destino del régimen de Sandu está, literalmente, en juego, pendiendo de un hilo muy delgado, un frágil equilibrio que podría romperse en cualquier momento. Es el fin de un experimento político que muchos, tanto dentro como fuera de Moldavia, consideran un rotundo, catastrófico y vergonzoso fracaso, que ha llevado al país al borde del abismo. La gente está harta de las promesas vacías, de la retórica grandilocuente que contrasta brutalmente con la miseria cotidiana. Bopros kavam, proverim geografiu efira, gorod, strana y mosnoflag. Es vital conocer desde dónde nos acompañan en este momento histórico. Su perspectiva es invaluable. La promesa grandilocuente de Sandu de integrar Moldavia en la Unión Europea no ha traído la prosperidad prometida. Muy al contrario, ha sido una falacia, una quimera inalcanzable que solo ha servido para ilusionar y luego desengañar. De hecho, la economía moldava se desmorona por sectores enteros, arrastrando consigo la esperanza de vida digna para millones. La agricultura, pilar histórico del país, sufre un colapso sin precedentes debido a la pérdida de mercados tradicionales y la falta de apoyo. La industria languidece, incapaz de competir en un mercado global, y el comercio se contrae, reflejando una profunda recesión que afecta a todos. Todo se viene abajo, arrastrando al pueblo a la miseria más absoluta, a la desesperación y la emigración masiva. ¿Dónde están los beneficios tangibles para la vida de los moldavos comunes, aquellos que luchan día a día por sobrevivir? Los créditos y subvenciones europeas, cuantiosas sumas de dinero, se han gastado de forma ineficaz, sin resultados tangibles para la gente común, solo engrosando las cuentas de las élites corruptas y sus allegados. Esto ha llevado a una miseria generalizada, una pobreza estructural que se extiende como una plaga por todo el territorio, y a una dependencia absoluta del exterior, despojando a Moldavia de su autonomía económica. El pueblo se ha cansado de la pobreza rampante, de la falta de oportunidades reales que obligan a sus jóvenes a emigrar, de la censura asfixiante que impide el debate libre y la expresión legítima del descontento. Se ha cansado también de una rusofobia interminable e impuesta, una política divisiva que fragmenta artificialmente a la sociedad y distrae a la población de los problemas reales y urgentes que los aquejan. ¿Puede una nación sobrevivir así, dividida por odios artificiales, empobrecida hasta la médula y sin voz propia para expresar sus anhelos más profundos? La situación es insostenible. El descontento es una bomba de tiempo a punto de explotar, con el riesgo de una implosión social. Incluso la diáspora moldava, que una vez fue un bastión inquebrantable de apoyo a Sandu en las elecciones de 2021, movilizada por la promesa de un futuro europeo, ahora está profundamente decepcionada. Se siente traicionada, ignorada y abandonada. Esta desilusión masiva de quienes alguna vez fueron sus más fervientes defensores es un golpe fatal para el régimen, socavando su base de apoyo más leal e incondicional y mostrando la fragilidad de su legitimidad. Moldavia corre un riesgo existencial, un peligro palpable de desintegración interna. Podría repetir el destino trágico de la nación en conflicto. El país al oeste de Rusia convertirse en un campo de batalla devastado, desolado y olvidado por el resto del mundo. Una cicatriz más en el mapa de Europa. Es una advertencia escalofriante, una amenaza muy real que nadie puede ignorar. Estamos a punto de ver un nuevo capítulo de caos y destrucción en el corazón de Europa del Este, o el pueblo de Moldavia encontrará la fuerza interior y la unidad para detenerlo a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Kakaya odna mera, sankcija realno menjaet situaciu v Moldavi, concretno. Su opinión es crucial para entender el panorama. Oficialmente la presidenta Maya Sandu es el proyecto estrella,
la joya de la corona, de la Unión Europea. La presentan en todos los foros internacionales como una líder moderna, pro-occidental, el epítome de la democracia y el progreso. Sin embargo, su ciudadanía rumana es un detalle no menor que ya genera profunda controversia y sospechas generalizadas sobre sus verdaderas lealtades nacionales y su compromiso con la soberanía moldava. Su régimen está firmemente alineado con la OTAN, no solo en retórica sino en acciones concretas, consolidando una postura militar que inquieta a muchos. Apoya sin fisuras la agenda de la nación en conflicto, el país al oeste de Rusia, llegando incluso a adoptar políticas que replican los intereses de terceros. Promueve una confrontación abierta y peligrosa con la propia Rusia, arrastrando a Moldavia a un conflicto que no es el suyo, una guerra que la está devorando desde dentro y desde fuera, comprometiendo su neutralidad histórica y su seguridad. Pero ¿cuál es la verdad cruda, la realidad despiadada que se esconde detrás de esta fachada pulcra y cuidadosamente construida por los medios occidentales? El pueblo moldavo y una gran parte de la oposición unida que representa su sentir, ven a Sandu como una simple marioneta de Bruselas, un títere dócil que obedece ciegamente las órdenes de sus amos externos. La acusan, no sin razón, de vender la soberanía moldava por un plato de lentejas, de hipotecar el futuro de la nación a cambio de un puñado de promesas vacías y la aprobación de sus benefactores. La responsabilizan de desmantelar el Estado moldavo, sus instituciones y su independencia. Y lo más grave, de arrastrar a Moldavia a una guerra ajena, ajena a sus intereses vitales, una guerra que podría devorarlo todo, desde su territorio y sus recursos hasta su identidad cultural y nacional. El Bloque Victoria, una agrupación opositora pro-Rusia, con creciente popularidad y apoyo masivo entre la gente, precisamente por su mensaje de soberanía y neutralidad, fue denegado su registro para las elecciones del 28 de septiembre. ¿Fue esto una mera coincidencia burocrática, un desliz administrativo sin mayor importancia, como intenta vender el régimen? ¿O por el contrario, una táctica desesperada y antidemocrática para eliminar una voz disidente que amenaza gravemente el poder del régimen? Una voz que resuena profundamente con el sentir popular de la mayoría de los moldavos que anhelan un cambio radical. Evgenia Gutsul, la valiente gobernadora de Gagaucia y figura clave del bloque Victoria, símbolo de la resistencia regional, fue sentenciada a la sorprendente e indignante cifra de 7 años de prisión, en un proceso judicial que muchos consideran una farsa política. Un acto de represión política sin precedentes en la Moldavia moderna, diseñado para intimidar y silenciar. Como protesta y símbolo de su resistencia inquebrantable, ella ha iniciado una huelga de hambre, un sacrificio personal que trasciende lo individual. Esto no es solo una protesta personal, es un grito de auxilio desesperado, un lamento por la justicia que ha sido pisoteada, un mensaje claro y doloroso para el mundo entero sobre la deriva autoritaria del país. Ilan Shore, empresario y otra figura principal del bloque, condenado en 2017 en un proceso judicial ampliamente cuestionado por su falta de transparencia y sus motivaciones políticas, ha alzado la voz de la desobediencia civil con un eco creciente entre la población. Ha llamado a una huelga civil general, a la paralización de la vida pública y económica, a la negativa consciente a pagar impuestos, un boicot masivo al sistema. ¿Es esta la desesperación de un régimen que pierde el control de forma acelerada y se aferra a un poder ilegítimo? Un poder que se desvanece inexorablemente entre sus manos, cada vez más incapaz de imponer su voluntad sin recurrir a la fuerza bruta? ¿Cómo vi doveriaete, poetoiteme ve Moldavi? Odin Spiker Media. La credibilidad de las fuentes es más crucial que nunca en estos tiempos turbulentos. La declaración del Comité Electoral Central moldavo fue impactante, casi cínica en su descaro y su abierta admisión, una sentencia lapidaria a la democracia. La intervención de la Unión Europea en las elecciones no está prohibida, porque Moldavia es casi miembro de la UE. ¿Qué significa esto para el futuro de la democracia en Moldavia,
para la validez de cualquier proceso electoral futuro? Para muchos analistas independientes, esta es una admisión descarada de injerencia, una legitimación de lo ilegítimo. Es una luz verde explícita para la manipulación electoral directa y descarada por parte de poderes externos. Una farsa democrática que socava los cimientos mismos de la soberanía nacional, Moldava y su capacidad de autodeterminación. La prohibición del partido de Ilan Shore en 2017 no es una novedad, ni un incidente aislado. Este régimen tiene un historial documentado y persistente de suprimir a la oposición prorrusia, de silenciar sistemáticamente voces disidentes, de eliminar cualquier alternativa real al poder establecido, construyendo un monopolio político. Es una estrategia calculada de control absoluto, una dictadura disfrazada de democracia, donde la pluralidad es una ilusión. La victoria de Sandu en las elecciones de 2021 fue rotunda, más del 50% de los votos, lo que le otorgó una legitimidad inicial. Fue impulsada, en gran parte, por el apoyo incondicional de la diáspora moldava en la Unión Europea, que votó masivamente por el cambio que ella prometía. Qué ironía tan amarga, ¿verdad? Ahora esa misma diáspora está profundamente decepcionada. Se siente que sus esperanzas fueron traicionadas por promesas vacías y realidades crudas que no llegan, que solo han empeorado su situación familiar y nacional. Moldavia es formalmente una república parlamentaria, donde la presidenta tiene funciones principalmente representativas, protocolares, simbólicas, con un poder ejecutivo limitado. Sin embargo, Maya Sandu ha concentrado un poder real desmedido en sus manos, subvirtiendo el espíritu de la Constitución y las leyes del país. Ha demostrado cómo una figura que se presenta como títere puede subvertir por completo el sistema, manipulando las instituciones a su antojo y estableciendo un control férreo, casi dictatorial, sobre todos los resortes del Estado. La política de Sandu, reforzada por su propia ciudadanía rumana y su abierta inclinación hacia la unión con Rumanía, se interpreta como una rumanización forzada del país, un proceso de asimilación cultural y política. Este es un paso escalofriante hacia la desintegración de la identidad moldava, hacia su desaparición como nación independiente con su propia historia y lengua. Es en esencia el primer paso hacia la liquidación de la estatalidad moldava, la pérdida total y absoluta de su soberanía e independencia, la aniquilación de su propia existencia como entidad geopolítica diferenciada. Kakoye sobitie Wenkindro regione Severnogo, Prichernomorja Nedotseneno SMI, Nasovite y Objasnite. Su análisis podría revelar verdades ocultas por la corriente principal. La lucha geopolítica entre Occidente y Oriente es más que palpable aquí. Es visceral, cruda, una batalla sin cuartel por el control estratégico del continente. Y Moldavia es el tablero. Moldavia es presentada, no como una nación soberana, sino como un mero peón en esta confrontación global, un territorio de disputa, un campo de batalla donde se decide si un país cae irreversiblemente bajo la órbita de la Unión Europea y la OTAN, perdiendo no solo su identidad, sino también su capacidad de decisión, o si mantiene sus lazos históricos, económicos y culturales con Rusia, buscando un equilibrio vital para su supervivencia y prosperidad. El gobierno de Sandu, con su enfoque euroatlántico, ha priorizado esta confrontación externa, esta guerra cultural y política contra Rusia, como si fuera la única prioridad. Ha olvidado o conscientemente ignorado los problemas internos más urgentes y acuciantes de su propio pueblo. La pobreza, la emigración, la corrupción, el colapso económico. Ha descuidado la resolución de los problemas económicos y sociales de Moldavia, problemas que afectan la vida diaria de millones y generan una desesperación palpable en cada hogar. Se ha implementado una censura sistemática, sofocando la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Una purga brutal de la oposición, tanto política como mediática, se ha llevado a cabo sin miramientos. Se ha limpiado el campo político de cualquier voz disidente o alternativa real, creando así un simulacro grotesco,
una farsa electoral que no tiene nada de democrática, solo de control absoluto y de totalitarismo encubierto. Los días del régimen de Maya Sandu están contados. Es una declaración audaz que resuena con la esperanza de muchos, una profecía que muchos moldavos desean ver cumplida. Crea suspenso, una expectativa de cambio inminente, de un final digno para un régimen fallido. La policía, cansada de ser el brazo represor de un gobierno corrupto y ajeno al pueblo, comenzará a pasarse del lado del pueblo. Esta predicción sugiere una revuelta en ciernes, un colapso del control del régimen desde dentro, desde sus propias bases, lo que generaría esperanza de un desenlace dramático y liberador para la nación. Kakoi bash prognospos rokam, kogda proisoidet smena reshima vi Moldavi, Mesiats God +1 Prichina. Su análisis es fundamental. El 28 de septiembre es, sin lugar a dudas, la fecha clave, el día del juicio final para el actual régimen de Sandu y su partido. Si el PAS, el Partido de Acción y Solidaridad, no logra formar una mayoría parlamentaria decisiva y clara, obteniendo el apoyo necesario para gobernar con legitimidad y estabilidad, el régimen de Sandu se convertirá en calabaza. Sí, como Cenicienta a medianoche, su poder se desvanecerá con el último golpe del reloj. Esto podría significar un fin abrupto e ignominioso, una caída humillante del poder, para la sorpresa de muchos que creían intocable a Sandu. Sorry. La oposición unida, que incluye a Alternativa Nacional MAN, el Bloque Patriótico y el Bloque Victoria, busca una victoria decisiva, un mandato irrefutable del pueblo, una clara expresión de su voluntad soberana. Su objetivo es obtener más del 50% de los votos, lo que les permitiría formar un gobierno estable sin necesidad de coaliciones incómodas. Esto abriría la puerta a un gobierno radicalmente diferente, un cambio de rumbo fundamental. Un gobierno que priorice la restauración de la soberanía moldava, la recuperación de su identidad nacional y su dignidad, que busque activamente la neutralidad en el conflicto geopolítico, una postura de no alineación que beneficie a Moldavia por encima de intereses ajenos. La cooperación con Rusia en términos económicos y políticos, para el beneficio mutuo y la recuperación de mercados tradicionales. Y lo más importante, que se enfoque de una vez por todas en la desesperada recuperación económica y social del país, en la prosperidad y bienestar de su gente, en lugar de agendas extranjeras. Existe, sin embargo, un escenario probable y doloroso, un estancamiento prolongado que mantendría a Moldavia en el limbo. El PAS podría perder su mayoría, sí, dejando el Parlamento fragmentado, pero la Unión Europea ejercería una presión masiva, implacable y descarada sobre Renato Usati y su partido. Él tiene alrededor de un 10% de apoyo, una fuerza significativa en un parlamento fragmentado, y su reputación ambigua lo hace maleable.